Ok. Bueno, muy buena tarde, tutora María Elba Sánchez. Somos el grupo 165 del curso Psicopatología del Contexto. Estamos en el paso 3, comprensión y acción, socializando el caso 8 de acuerdo a los aspectos requeridos en la guía. Hemos organizado un orden con el que vamos a iniciar el desarrollo de este video en equipo reflexivo. Iniciamos con la lectura por parte de quienes habla, Mercedes Medina. Continuamos con los componentes biológicos relacionados con el trastorno por la compañera Lisset Castaño, la compañera María Elena con los componentes psicológicos relacionados. Sigue quien les habla, Mercedes, componentes sociales relacionados con el trastorno, la compañera Lorena Sánchez con el rol de psicólogo y finalmente la compañera María Isabel Bustos con las posibles estrategias de acción y las conclusiones por parte de la compañera Lorena Sánchez también. Seguimos para dar inicio entonces con la lectura del caso 8. La paciente es una mujer divorciada de 52 años, tiene una hija y es maestra de escuela de primaria. Motivo de consulta: se quejaba de cansancio extremo al tener que permanecer despierta toda la noche para impedir que alguien entrara a su casa a robar. Cuando tenía 35 años comenzó a lamentarse de ser el blanco de discriminación proveniente de las autoridades de la escuela. Decía que las maestras mayores intentaban perjudicarla debido a su diferente religión. Sentía que la espiaban y que trataban de sacarla de su puesto de maestra. Algunos años después comenzó a quejarse de que sus vecinos querían tener relaciones sexuales con ella, los acusó de perseguirla y de tenderle trampas para violarla. Hizo instalar trabas de seguridad en las puertas y ventanas y nunca salía después de anochecer. Gradualmente se volvió ansiosa e irascible y varias veces dio parte a la policía. Casi nunca se animaba a dormir de noche, por lo que se cansaba cada vez más. Antecedentes: la paciente era segunda de 6 hijos, tenía 5 hermanos, su infancia había transcurrido sin mayores problemas, se había casado pasado los 20 años y divorciado a los 34 años. Aunque las razones del divorcio son un poco más claras, tenía una hija que vivía con el padre, la paciente había enseñado en la misma escuela durante 20 años, solía hablar de Dios o expresar conceptos religiosos, pero raramente concurría a un templo. Siempre tuvo menstruaciones largas y dolorosas hasta que hace poco tiempo cesaron completamente. Al nacer su hija tuvo un episodio de depresión leve manifestada por ingesta excesiva de alimentos y problemas para dormir. Cuando se estaba divorciando se le notó nerviosa y preocupada, a pesar de lo cual había logrado permanecer en calma y trabajar como costumbre. Era una persona pusilánime, indecisa y cautelosa. Sus colegas la caracterizaban como meticulosa y bastante estricta como maestra. Uno de sus hermanos tenía una condición mental extraña, abandonó su trabajo y su familia para vivir en un taller que él mismo construyó. Aseguraba que se dedicaría su vida al estudio de la física y que inventaría una máquina capaz de funcionar sin combustible. Datos actuales: durante la consulta la paciente parecía bastante normal, su conversación era coherente y acertada, acusó a una cantidad de personas de querer hacerle daño y de que buscaban la oportunidad de forzarla para que tenga relaciones sexuales con ellos. Negó tener alucinaciones, le desagradaba tener que hablar de esos problemas y parecía estar cansada por sus preocupaciones persistentes. Estaba absolutamente convencida de que sus inquietudes eran reales, aunque en realidad nunca le había pasado nada. Estaba segura de que tenía razón suficiente para creer que podía pasarle algo. En el examen físico se determinó obesidad leve. La discusión: la paciente tiene una larga historia de ideas delirantes, de persecución persistente, aunque no de carácter bizarro. No tenía alucinaciones o síntomas de esquizofrenia, no se observó síndrome depresivo concomitante y no se sospechó de
etiología orgánica o consumo de ninguna sustancia psicoactiva. El diagnóstico es, por lo tanto, trastorno de ideas delirantes persistentes de tipo persecutorio. Según el capítulo 5 del CIE-10 F22.0, trastorno de ideas delirantes persistentes. Listo, entonces continuamos con la compañera Lizeth Castaño con los componentes biológicos relacionados con el trastorno. Ya le doy pantalla, compañera. Muy buenas tardes, Mercedes. A continuación doy a conocer los componentes biológicos relacionados con el trastorno. ¿Me das, por favor, las diapositivas? De acuerdo a los componentes biológicos relacionados con el trastorno, podemos identificar que por parte genética ella tiene un hermano biológico que también padece un trastorno no identificado. Se encerró en un taller con el objetivo de crear una máquina que funciona a gasolina. Aunque tampoco se puede decir qué es lo que la ha llevado a sufrir el trastorno. Se considera que las perturbaciones en las emociones, la conducta y en los procesos cognitivos son causados por anormalidades en el funcionamiento del cuerpo. El sistema nervioso y el sistema endocrino juegan papeles importantes en la determinación de la anormalidad, así como el mapa genético de la persona. Los investigadores están estudiando cómo las anomalías de ciertas áreas del cerebro podrían estar involucradas en el desarrollo de un desequilibrio de ciertos químicos en el cerebro, llamados neurotransmisores. También se ha relacionado con la formación de síntomas delirantes. Los neurotransmisores son sustancias que ayudan a las células nerviosas del cerebro a enviarse mensajes entre sí. Un desequilibrio de estos productos químicos puede interferir en la transmisión de mensajes, dando lugar a síntomas como los que presenta la mujer de 52 años. Muchas gracias, Mercedes. Bueno, compañeras, a mí me tocó el tema componentes psicológicos relacionados con el trastorno. Según Feimaz y Miro, una de las características más relevantes de los modelos sistémicos es el hincapié que hace en la importancia del papel de los sistemas sociales e interpersonales, así la comprensión de cada conducta de un miembro del sistema, de relación determinado como vínculo y relaciones en este mantiene todo con todos y cada uno de los miembros del grupo, por separado y con el grupo total. Para Feimaz y Miro, un sistema es un conjunto de elementos dinámicamente constituidos cuya totalidad genera unas propiedades en parte que son independientes de las mismas que tienen sus elementos por separado. Bueno, pues en nuestro caso vemos que la paciente tuvo pues la menstruación a muy temprana edad. Eso también a nivel de salud pues también trae problemas sociales e interpersonales. También puede ser también que ella le afectó mucho en el caso de que la hija no vive con ella sino con el padre. Otro también es la separación, ya que ella pues se le notó nerviosa también el día de la separación y pues esto ha traído muchos problemas para ella. Muchas gracias.
Gracias, compañera. Entonces continúo con el aspecto componentes sociales relacionados con el trastorno. Partiendo de la afirmación de Teodoro Millón, la inestabilidad social y la falta de normas culturales claras tienen un efecto en el hogar, y lo cual hace que los niños sientan que la vida es impredecible y provoca que tengan mayor propensión a desarrollar trastornos psicológicos. Partiendo de esto, pues una de las causas de los componentes sociales relacionados con el trastorno es la segunda de 6 hermanos, y puede que haya tenido un hogar muy disfuncional. Lo segundo es el divorcio. Se le notó nerviosa y preocupada, tuvo episodios de depresión. Se presume que la hija no vive con ella porque no tiene habilidades sociales, de pronto desarrolladas por el mismo trastorno. Presenta episodios de depresión, no son concomitantes con el trastorno, o sea que no son factores detonantes para que ella haya desarrollado el trastorno, pero sí pueden intervenir, pueden ser incidentes en el desarrollo de ese trastorno en ella. Discriminación proveniente de las autoridades de la escuela. Esta discriminación no se define en el caso si es alucinación o son vivencias reales que ella tuvo, lo cual esto hace, se asume que es la causa mayor por la que ella ha podido desarrollar ese trastorno, teniendo en cuenta que ella ha enseñado en este colegio durante 20 años, y de pronto estos episodios de discriminación y de rechazo han hecho que ella desarrolle este tipo de trastorno de delirante y persistente. ¿Listo? Entonces continuamos con la compañera María Isabel Busto con las posibles estrategias de acción. Buenas tardes, compañeras y tutora. Posibles estrategias de acción. Según el caso de la mujer divorciada de 52 años de edad, maestra de primaria y con una hija, se visualiza en el enfoque psicosocial, abarcando los procesos de la salud y la enfermedad debido a los factores biológicos, psicológicos y sociales, recurriendo al trastorno delirante, profundizada a una enfermedad mental de delirio. Expongo una estrategia de intervención, la cual consiste en la denominada traída ecológica, fomentada en la interacción entre el agente huésped y el ambiente, para tener una solución controlada, luchando permanente con el equilibrio mental y profundo. Gracias, compañeras. Gracias a usted, compañera. Continuamos con la compañera Lorena Sánchez con el rol de psicólogo. Gracias, compañera. Bueno, en este tema el psicólogo debe, desde el modelo biopsicosocial, articular el trabajo en equipo entre las diversas disciplinas en la salud. Los procesos de psicoterapia individual y familiar en salud con un enfoque sistémico ofrece unos resultados eficaces a mediano plazo. Desde el modelo biopsicosocial trasciende el enfoque biomédico y aborda a la persona en forma integral, desde el reconocimiento de los derechos humanos, la autonomía, la integración, las capacidades y los apoyos, enfatizando en la interacción de las personas con el ambiente donde vive, considerando los determinantes sociales que influyen y condicionan el trastorno motivo del caso. El psicólogo, en este caso, debe desempeñar un rol en donde pueda interactuar y donde tenga en cuenta al paciente, no solo como una unidad de mente y cuerpo, sino como un ser que convive con un prójimo, con otras personas, que está en un ámbito natural y sociocultural, que determina de alguna manera o influye en las conductas o en el trastorno que estamos tratando en el caso. Muchas gracias, compañera Mercedes. Gracias, compañera. Y seguimos con las conclusiones por parte de la compañera Lorena, también. Bueno, ya nosotros a manera de conclusión, teniendo en cuenta que estamos tratando un modelo biopsicosocial de un caso específico, como a manera de conclusión,
tenemos que el modelo biopsicosocial lo podemos identificar dentro de diferentes factores que intervienen en el caso, teniendo en cuenta que la paciente interactúa con los sistemas psicosociales como es la familia, la escuela, la sociedad, la nación y un universo que juegan un papel importante en el caso propuesto. Desde esta perspectiva, el psicólogo puede intervenir teniendo en cuenta todos los aspectos que rodean a la paciente para poder dar solución al trastorno y iniciar un tratamiento. Bueno, compañera. Gracias, compañera. Gracias a ustedes, compañera. Profesora María Elba, este fue el grupo 165, muchísimas gracias.